La labor legislativa del jueves 7 de diciembre se concentró en el debate de las modificaciones del Senado al mensaje que mejora las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios de aseo domiciliario. Entrando a la orden del día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley iniciado en mensaje que establece normas que incentivan mejora de las condiciones de remuneración y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Aprovechamos de saludar, por cierto, también a todos los dirigentes de los trabajadores de empresas de servicios externalizados de municipalidades que se encuentran en la tribuna y los saludamos también con mucho aprecio. Para iniciar el debate sobre este proyecto, que va a estar votándose aproximadamente eso de las 12:15 de hoy, 12:15 vamos a estar votando aproximadamente. Ofrecemos la palabra en primer lugar al diputado David Sandoval. Muchas gracias, presidente. Sin duda que aquí estamos frente a un proyecto que afectaba probablemente a los sectores más vulnerables del ámbito de la gestión y de la administración municipal, que son aquellos que se realizan sus labores a través de la externalización de servicios. Y cuando hablamos de servicios, son estos servicios que cumplen una labor trascendente y que probablemente en los municipios son los mayores contratos que tiene con diferentes empresas en las diferentes comunas del país. Y me refiero al barrido de calle, aseo, ornato, áreas que indudablemente generaban situaciones muy complejas desde el punto de vista de la situación laboral. Fui alcalde durante muchos años y hace 2 o 3 semanas atrás se acercaron personas que se dedicaban precisamente al servicio de barrido de calle, mantención de áreas verdes en la ciudad de Coyhaique, en la capital de la región de Aysén. Recién habían sido objeto de un proceso de licitación de sus servicios y la nueva empresa que se adjudicaba esta labor generó una rebaja sustantiva no solamente de sus remuneraciones, sino que también de toda una serie de beneficios que tanto les cuesta a este sector de trabajadores cumplir. La Municipalidad de Coyhaique realizó una labor que indudablemente no previó que en este nuevo proceso de licitación pudieran verse afectados precisamente los trabajadores. Y aquí es una situación que nosotros debemos evidentemente enfrentar de una manera decisiva, puesto que no es posible que con los sectores, a veces dentro de la estructura orgánica de los municipios más vulnerables, los que tienen a lo mejor menos sistemas de protección institucional laboral, terminan siendo los afectados cuando se producen este tipo de licitación y que acaba de acontecer en este preciso instante en la Municipalidad de Coyhaique, en la región de Aysén, afectando a decenas de trabajadores que han visto que en la nueva licitación, que el nuevo empleador, este nuevo contrato, le ha significado la pérdida de niveles de remuneraciones, la pérdida de bonos y de beneficios. Esta ley apunta precisamente a corregir esta situación y los municipios deberán tener en mucha precaución que en una instancia de licitación de estos servicios de aseo, de áreas verdes, de barrido de calle, etcétera, van a tener que tener también, y valoro la introducción que se le incorpora del Senado respecto de la ponderación de las remuneraciones de los últimos 3 meses previo a la licitación que se está realizando. Eso va a resguardar, al menos va a resguardar los legítimos avances, logros o conquistas que han realizado los trabajadores, que normalmente por esta precariedad. ¿Y la precariedad en qué sentido? De que son contratos que a veces duran muy poco tiempo y que por lo tanto obligan a estas personas a volver una incertidumbre permanente en sus remuneraciones. Creo que el proyecto va en la dirección correcta y esta es una potente señal para las trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Coyhaique, para la Municipalidad de Coyhaique, que no tuvo la precaución de prever esta situación en esta licitación y que terminó afectando a decenas de trabajadores quienes hoy día se ven con sus remuneraciones reducidas. Espero sinceramente que al amparo de esta ley, que ya está en su último trámite, pueda revertirse esta situación y reconsiderar lo que significa un muy mal licitación, donde curiosamente a lo mejor se pensó en los aspectos técnicos de las obras, de las concesiones que se estaban realizando, y está bien por ello, pero que lamentablemente que en el caso particular de esta comuna no se previó la situación de los efectos que iba a tener, de los malos efectos que iba a tener en esa nueva licitación en los trabajadores de la comuna. Creo que esto va en esa dirección correcta. No es lógico que cada vez que se instale un proceso de licitación de estas obras,
las personas, los trabajadores, tengan que partir de nuevo a riesgo de perder conquistas, como pasó en esta comuna, del cual espero sinceramente que se corrija al amparo de esta ley. Si bien es cierto una licitación que ya está hecha, pero espero sinceramente que con justicia se corrija este tema y no afectar a los trabajadores que en definitiva son los que hacen la pega de estar limpiando las ciudades, manteniendo las áreas verdes, manteniendo, ¿no es cierto?, un reclamo permanente de las comunidades por cada vez mejores condiciones de calidad de vida de nuestras ciudades. Por lo tanto, presidente, lo vamos a votar absolutamente con el mayor entusiasmo a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado David Sandoval. Antes de continuar con la discusión de este proyecto, queremos saludar a la delegación parlamentaria de Costa Rica que nos visita hoy día en el Congreso y que han sido invitados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con el acompañamiento del diputado Marcelo Chávez. Bienvenidos a nuestro país. Ellos están en una visita para interiorizarse del proceso de regionalización y descentralización de nuestro país. Bienvenidos a Chile. A continuación, tiene la palabra en el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana el diputado Claudio Arriagada. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Las municipalidades tienen como función privativa el aseo y el ornato de las comunas, cumpliéndola principalmente el servicio de extracción de transporte y disposición final de los residuos. Un mercado bastante complejo y tal vez la mayor complejidad tiene que ver con las condiciones laborales de estabilidad y de cumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas, y por eso que enfrentamos conflictos anteriores que se resolvió con la ley que aquí se aprobara al inicio de este mandato, de un aporte extraordinario del Estado a los municipios para cancelarles derechos pendientes a esos trabajadores. En primer lugar estaba el derecho a los trabajadores. No correspondía ese aporte especial del Estado para la empresa privada, porque estamos hablando de una corporación de derecho público con patrimonio propio que tenía un contrato con un privado, y lo que el municipio tenía que hacer era exigir el cumplimiento de ese contrato. Pero, en fin, así se dieron las cosas. Sigue pendiente, presidente, el respeto a las condiciones laborales. Son personas que corren detrás de los camiones por largas horas, conductores que enfrentan todo tipo de obstáculos en barrios muy precarios de algunas regiones y algunas zonas de Santiago, por ejemplo. ¿Para qué decir sobre el cumplimiento de derechos laborales que están establecidos en la ley? El horario de colación, el lugar apropiado para la colación. ¿Para qué decir del derecho a contar con baños dignos, con el vestuario apropiado? Cuando hay contratos separados de barrido de calle y mantención de áreas verdes, la precariedad de esos trabajadores se aumenta mucho más. Y tenemos el descaro, así como lo señalaba el diputado Sandoval de su región, comunas como La Granja, un empresario de apellido Hernández, que contrata a la gente de marzo a noviembre. No van adquiriendo permanencia laboral, por lo tanto no tienen derecho a indemnización del mes por año, de vacaciones proporcionales, no la tienen. Por lo tanto, falta mucho por avanzar sobre el hacer cumplir los derechos laborales de estos trabajadores. La modificación introducida en el proyecto de ley, que a raíz del planteamiento que hicieran los propios trabajadores, la presidenta enviara al Parlamento a tramitación y que ha sido corregido correctamente por el Senado. Esta ponderación, que tiene que ver con las remuneraciones, la ponderación de la continuidad de los trabajadores de la empresa que cesen esa función, es un avance significativo que hoy día vamos a aprobar con mucho gusto. Pero debemos insistir que aún está pendiente el porcentaje total de esa ponderación, que no necesariamente a veces significa que eso es lo que pese para que las comunas tomen la decisión de asignarle a la empresa que le ofrezca mejores condiciones a sus trabajadores para otorgarle
la concesión o el contrato de recolección de residuos domiciliarios, el barrido de calles y la mantención de áreas verdes. Este es un avance importante porque aún no hemos discutido las enfermedades de tipo laboral que se desprenden de esta función. En las comisiones investigadoras y en el trabajo que hemos hecho sobre esa materia en el Parlamento durante estos años, este sector no ha sido analizado y es uno de los sectores más expuestos a sufrir accidentes laborales en el trayecto desde su casa a su lugar de trabajo. Durante la concurrencia de su acción laboral también sufrir percances y serios accidentes. Las enfermedades de tipo laboral no están analizadas en este mercado, presidente. Por lo tanto, es tremendamente importante lo que hoy ocurre porque tiene que ver con un sector que presta un servicio muy especial y que cuando se ha alterado por distintas razones la población lo vive. Hemos vivido la acumulación de basuras en las calles cuando han habido conflictos. Pero no podemos olvidar que hay municipios que mantienen este servicio, mayoritariamente con auxiliares, que son el sector más mal remunerado del sistema municipal. El sector de auxiliares es el sector que está en los escalafones más bajos y tiene muy pobres remuneraciones. Y son numerosos los municipios que aún mantienen bajo su tutela este servicio. Y estos trabajadores que pertenecen en ese sector y que son del escalafón de auxiliares no han recibido los beneficios que aquí se han trabajado durante los últimos años para este mercado laboral. Vamos a concurrir, presidente, a aprobar con mucho agrado esto, que es un sinónimo de justicia y del respeto que le debemos profesar a todos los trabajadores y en particular a esta área tan sensible del país. Muchas gracias. Gracias, diputado Claudio Arriagada. Antes de continuar con el debate, queremos saludar a nombre de la Cámara de Diputados a la Escuela Hogar Rural Nieves Vázquez de la comuna de Los Ángeles, acompañada por su profesor, don Carlos Fernández. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, invitados por el diputado Mario Venegas. A continuación, y en el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. La palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley que vamos a respaldar pone en el debate un tema más de fondo, y es que en Chile los procesos de tercerización o subcontratación han significado fundamentalmente precarización de los derechos laborales. Y ese es el tema de fondo. Antiguamente, cuando este tipo de servicios estaban entregados a las plantas de los municipios, los trabajadores vinculados con ellos tenían las mismas condiciones del estatuto municipal. En la medida que esto se tercerizó y salió de las municipalidades, evidentemente se generó una precarización de sus derechos. Y por eso es que tenemos que hacernos cargo de estas externalidades, de una subcontratación que es impropia y que en consecuencia genera la necesidad de tener este tipo de normativa, pero que no se hace cargo del problema de fondo. Si el manejo de los residuos, la recolección, el barrido de las calles es parte del giro exclusivo, es una facultad privativa de las municipalidades, no se entiende por qué no tendrían que hacerlo con trabajadores propios. Y en consecuencia los trabajadores que prestan estos servicios debieran ser trabajadores de la institución. Así como hay otras facultades privativas que se desarrollan con las plantas municipales, no se entiende por qué estos trabajadores tienen que ser tercerizados y ser empleados de otros y no de la misma municipalidad. Esto pone en tela de juicio una discusión que es muy de fondo, que no hemos sabido afrontar, que es la tercerización impropia. Son tercerizaciones en el giro de la empresa. El mismo giro de la empresa, en este caso el municipio, se ha tercerizado. ¿Con qué perspectiva? Precarizar derechos y pagar menos y tener menos facultades, porque efectivamente entre cada licitación se produce esta situación de precariedad, que si siguen o no siguen, si son despedidos, si gana otra empresa, se quedan... O sea, es la precariedad hecha carne. Y este debate, por cierto, no es un debate que se haga cargo de este proyecto es más exiguo en ese sentido, pero es un debate que hay que hacer de una vez por todas. La tercerización, cuando es impropia, cuando lo único que pretende es precarizar derechos y pagar menos, es una mala tercerización y es una subcontratación que no debemos perseverar en ello. Y desgraciadamente en este país se ha transformado en un sentido común permanente. Y no queremos hacernos cargo del problema simplemente porque es muy grande el problema. Dicho aquello, y insisto, creo que este es el tema de fondo que debiéramos afrontar en algún momento. Por eso hay un proyecto de
de que negarse a la subcontratación impropia. Desgraciadamente mi gobierno no ha tenido la disposición ni la vocación de respaldarlo, pero está planteado. No puede haber subcontratación en el mismo giro del establecimiento principal, porque eso lo único que pretende es pagarle menos a los trabajadores y precarizar sus derechos. Y mientras no resolvamos ese problema, vamos a seguir haciendo estos proyectos que son paliativos de una situación de fondo que no afrontamos. Reitero, dicho aquello, este proyecto se hace cargo de una situación específica y creo que efectivamente es un buen proyecto en esa dirección, pero hay cosas que no considera. Como bien decía el diputado Reagada, no se hace cargo del problema del trabajo pesado o de las enfermedades profesionales, que es muy propia de este tipo de empleo. Estos trabajadores van detrás. ¿Alguna vez alguien pregunte cuántos kilómetros diariamente tienen que caminar detrás del camión? ¿Alguna vez pregúntenle a los choferes de los camiones qué enfermedades les produce el hecho de estar permanentemente embriagando para que opere el sistema de aprete de las basuras? Alguna vez preguntemos esas cosas y nos vamos a dar cuenta que este es claramente un sector en que el trabajo pesado está completamente instalado. Mire usted si es la misma situación respecto a la jornada y su fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza esta jornada? Ahí tenemos un segundo problema. Aquí es obvio que debiera operar una negociación colectiva ramal. Todos estos trabajadores debieran establecer una negociación nacional que fijara pisos mínimos para su trabajo cotidiano. Eso no es posible y tienen que negociar con su empresa y a su vez con el mandante. Esta es una negociación la más hipócrita que hay, porque negocian con su empleador, pero en definitiva están negociando con la municipalidad. Mire, presidente, esta es la misma situación de las manipuladoras de alimentos, que trabajan en una escuela, que le dan alimento a los alumnos de una municipalidad o lo que sea, lo que queda ahora, y sin embargo trabajan para una empresa privada, en una facultad y en una tarea que es propia del municipio. Y no solo eso, no solo le dan alimento a los alumnos, también le dan en muchas partes alimento a los propios profesores, pero son trabajadoras que cada año tienen que estar pendientes de que no completan el año, que en enero y febrero se quedan sin pega, que viene la nueva licitación, la misma situación, solo precariedades. Eso ha llevado la tercerización o la subcontratación en Chile, desgraciadamente porque se ha abusado de ella. Respecto al proyecto, el proyecto original lo conocemos, en la Cámara incorporamos dos o tres cosas interesantes. Uno, que en la oferta y para su admisibilidad se estableciera un programa en la gestión de riesgo, cuestión que es muy importante dada la naturaleza del empleo. Se aumentó el 15% la ponderación para efectos del servicio. Este 15% debería tener un 70% respecto al tema remuneracional y un 30% respecto a las condiciones de empleo. Mejoró el proyecto. En el Senado también mejoró el proyecto. Se incorporó el servicio de barrido de calles que no teníamos en el proyecto original, solo hablábamos de la recolección de basura. Se estableció una remuneración mínima, se incorporó como requisito de admisibilidad la presentación de una dotación suficiente para los efectos de la prestación del servicio. Es decir, mejoró. No quiero entrar en detalle porque está en las pupitres, qué sé yo, pero no cabe duda que mejoró. Pero seguimos, presidente, soslayando el problema de fondo. Estamos hablando de más de 30.000 trabajadores. 15.000 son aproximadamente el barrio de los residuos y 18.000 áreas verdes que incorporamos en la Cámara. Acuérdense que el proyecto original no incorporaba a los trabajadores de las áreas verdes y la mantención, y lo hicimos en la Cámara. Y costó, no fue fácil. Hubo que convencer con, por supuesto, buenas artes al Ejecutivo para que lo incorporara. Pero sigue pendiente el problema de fondo. Presidente, la subcontratación es sana cuando es propia. Cuando efectivamente se subcontratan labores que no son propias del giro de la empresa. En las municipalidades, la facultad privativa es parte del giro del municipio. No corresponde su tercerización. No corresponde su subcontratación. Mientras sigamos con esa lógica, vamos a tener que seguir aprobando proyectos de esta naturaleza, porque estos viejos todos los años, en cada licitación van a tener la precariedad que hemos conocido. Si siguen o siguen la pega, si es la misma empresa en la que se gana la licitación. No quiero meterme en las negociaciones que hay con respecto a las licitaciones, porque esta es una industria que no solo recoge basura, sino que hace muchas cosas más. No quiero meterme en eso. Simplemente me preocupa que sean las víctimas de estos procesos los trabajadores que cada año, en cada licitación, tienen que estar sujetos a este estrés.
que significa signo continuo o no. ¿Cómo se resuelve eso? Por cierto, ayuda a esto. Pero ¿cómo se resuelve? De una vez por todas hagámonos cargo del debate que en Chile está pendiente de la tercerización impropia. No corresponde la subcontratación, presidente, en las labores que son propias del giro de la institución, en este caso el municipio. Fíjese que antiguamente los trabajadores de aseo y ornato eran funcionarios de la municipalidad. Eran funcionarios de la municipalidad. Ahora me podrán dar muchas razones para la tercerización, pero cuando la razón real es precarizar los derechos, pagar menos e impedir la negociación, que los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales, evidentemente estamos siendo parte de una institución, me refiero a la subcontratación o tercerización, como usted quiera llamarlo, que se ha mal utilizado por el mundo empresarial. Y mientras eso no nos hagamos cargo, tenemos un problema. Yo le quiero pedir a mi gobierno, que aunque no está presente físicamente, sé que está escuchando, todos los ministros escuchan nuestros debates, me han dicho, desde muy temprano, estoy seguro que van a escuchar. Le quiero reiterar que nos hagamos cargo de este proyecto que prohíbe la subcontratación impropia en el giro de la empresa. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Andrade. A continuación, en el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado... ¿Perdón? Está terminando, si puede darle. Ya. Vamos a hacer la excepción, diputado Tucapel Jiménez. El diputado Melero tiene la palabra. Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Saludar a quienes hoy día nos visitan en forma muy especial y partir por diciendo que los diputados de la UDI vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley porque corrige distorsiones, hace justicia en materia de remuneraciones de los trabajadores, no solamente del aseo domiciliario, sino que también, como bien lo recordaba el diputado Andrade, en materia de incorporar a las áreas verdes, que fue una pelea que dimos conjuntamente en la Comisión de Trabajo para que las áreas verdes no quedaran afuera. En definitiva, ¿cuál es el concepto que se corrige y qué es lo que se quiere hacer? Lo que se pretende básicamente es que las licitaciones que se hacen en el país, en todos los municipios en materia de recolección de basura, incorporen con mayor importancia no solamente el factor de la remuneración que ofrece el licitante, sino que también se considere en forma muy importante las condiciones de empleo. Condiciones de empleo de los uniformes, de las condiciones de acceso a servicios sanitarios, de la protección a la exposición al medio ambiente, al sol, a las condiciones de dificultad que estos trabajadores muchas veces tienen que verse enfrentados. No puede ser que todo en la vida se reduzca y se traduzca en solamente el monto de plata que recibo a final de mes, que es muy importante, sino que también al momento de licitar y adjudicar que esa empresa tenga hoy día una ponderación de manera tal de que se tome en consideración las condiciones de empleo y que la evaluación final contemple estos aspectos. En ese sentido, hoy día, señor presidente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo durante el año 2016 transfirió más de 15.000 millones de pesos a los municipios para efectuar estos pagos. Sin embargo, nos encontrábamos con diferencias salariales muy grandes. Nos encontrábamos en municipios en los cuales un chofer, por ejemplo, de un determinado camión recolector podía ganar menos de 600.000 pesos, mientras que el chofer de un municipio contiguo podía superar esa cifra con creces, cumpliendo funciones iguales. Y por ello que resulta importante el poder establecer ciertos criterios que mejoren las condiciones de trabajo de estas personas, quienes muchas veces presentan condiciones deplorables de trabajo. Solo a modo de ejemplo, un recolector de basura camina, estimada presidente, cerca de 24 kilómetros al día, estando muchas veces imposibilitado de hacer incluso el uso de sus necesidades básicas. Esas son las condiciones en que estos trabajadores de recolección de basura muchas veces ejercen su función. Camine usted 24 kilómetros al día
sin tener la posibilidad de ir al baño, o de poder hacer un paréntesis, a tomarse un café o un momento de descanso. Aquí no existe la ley de la silla, aquí no existen muchas veces esos derechos y por consiguiente las condiciones de trabajo nos parecieron fundamental que tenían que mejorarse en una función tan trascendental como es esta. Ahora, en este contexto entonces que surge esta iniciativa como una forma de mejorar estas condiciones de trabajo, premiando a aquellas empresas que otorguen mayores beneficios y remuneraciones a sus trabajadores. Esto lo hicimos, recordarán, honorable Cámara, también con las manipuladoras de alimentos. Y lo hemos hecho con otros trabajadores de manera tal de que las licitaciones no sean solamente desde el ángulo económico, sino que también desde el ángulo social y de las condiciones del trabajador en una visión más humana, que comprenda que el trabajo también tiene que hacerse en buenas condiciones y no muchas veces en condiciones de desmedro al propio trabajador que terminan generando enfermedades y otros problemas y en definitiva un peor servicio. La redacción final, presidente, le planteamos muchos al diputado durante la discusión de la comisión de que el proyecto original, recordemos, traía una ponderación de un 10% a las condiciones de los trabajadores y eso nosotros la subimos a un 15% con el objeto de mejorar este factor y se aumentó así, separando además la ponderación de las remuneraciones que pagan los postulantes de las condiciones de empleo. Adicionalmente, la indicación que hicimos agregó a los trabajadores que se desempeñan en áreas verdes, incorporando también que será requisito de admisibilidad de la oferta a la presentación por parte de la empresa postulante de un programa de gestión de riesgos presentes en el trabajo. Por los factores de mayor justicia social, por los factores de mejoramiento de las condiciones de trabajo, por la necesidad urgente de buscar igualar las remuneraciones entre municipios, es que apoyamos este proyecto de ley con entusiasmo, señor presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Melero. A continuación tiene la palabra el diputado Mario Venegas. Muchísimas gracias, señor presidente, honorable Cámara. No pude evitar inscribirme para intervenir en la discusión de este proyecto a partir del recuerdo de lo que fue trabajar, conversar, visitar a los trabajadores que cumplen con esta función, el aseo y el ornato, la recolección de basura en la ciudad capital de la provincia de Malleco que yo represento, Angol. Es muy distinto ir hasta el vertedero. Recordemos que además tenemos un problema estratégico gravísimo por las condiciones que estos presentan en la mayoría de nuestras ciudades, a lo menos en la región de la Araucanía. El tema, ¿no es cierto?, de dónde depositar estos residuos es un problema gravísimo que no reúne las condiciones mínimas. Y desde allí se generan condiciones de trabajo que son realmente inimaginables para la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes. Yo estuve en el vertedero con los trabajadores y trabajadoras. No tenían lugares decentes donde, como se señalaba allí, cuando llegaban a donde hacer sus necesidades básicas, donde poder bañarse, donde poder limpiarse, donde poder alimentarse. Y además, una precarización enorme respecto de las condiciones de sus ingresos y las condiciones laborales, porque no se trata, como bien decía el diputado Andrade, solo del sueldo final, sino que las condiciones en que trabajan. Si tienen la implementación, la ropa adecuada, los guantes, las protecciones frente a las inclemencias del tiempo, etc. Y la verdad es que uno queda impresionadísimo respecto de lo que son las condiciones en general. ¿Por qué? Porque hay una lógica que también comparto, una lógica que es económica, por cierto. Cuando el centro es la cosa económica, entonces el que postula en la concesión de ese trabajo o servicio trata de reducir al máximo los costos, y tenemos un modelo en donde hay grandes empresas nacionales,
A mí me llamaba la atención que la empresa que licitó Erangol tenía su casa matriz en la región metropolitana y tenía un par de representantes allá que se relacionaban con los trabajadores para resolver estos problemas. Y entonces, claro, este sistema, como explicaba desde su mayor conocimiento del tema el diputado Andrade, que es la tercerización de una actividad que les propia, como es el barrido, el aseo, el ornato, las áreas verdes a los municipios, está en la raíz de esta situación. Ahora, recordar también que esto que estamos viendo aquí tiene que ver con un origen cuando tuvimos otra crisis y el Estado, el gobierno, una vez más, tuvo que salir a poner plata adicional a los municipios para mejorar estas circunstancias. Estamos hablando del gobierno, ¿no es cierto?, anterior y del orden de 16.500 millones anuales, no es poco dinero. ¿Para qué? Con un propósito, mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras. De manera que este proyecto que viene desde el Senado lo que hace es mejorar todavía más, dando una señal concreta. El ponderador, 15%, aumentarlo de 10 a 15 para que sean las condiciones de trabajo y las condiciones de los trabajadores y los ingresos que perciban un elemento que se tenga en cuenta muy importantemente a la hora de, ¿no es cierto?, entregarle la licitación a aquellas empresas que postulan. Hay mucho que hacer en esta materia, pero yo creo que este proyecto va en el sentido correcto. Insisto, quiero dar testimonio de las precarísimas condiciones con que estos trabajadores y trabajadoras, que lo he vivido directamente con ellos, y cómo cada vez que hay una licitación, y por eso es que creo que es importante, mucha gente no tiene garantizado la continuidad de su trabajo, porque llega una nueva empresa y cambia la gente, o por ejemplo evitan la sindicalización. Aquí hay una práctica antisindical muy importante, porque cuando los trabajadores, como ocurre en el caso que les comentaba, se organizan para defender sus intereses, estas empresas, que son unas empresas así que no tienen una expresión concreta en las comunas donde sirven, bueno, simplemente usan prácticas antisindicales, persiguen, echan a los dirigentes por molestosos, por conflictivos, etcétera. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta y por eso, pensando en aquella experiencia que tuve, con mucho entusiasmo voy a apoyar y aprobar este proyecto de ley, pensando en que esos trabajadores hacen una pega muy necesaria para todos nosotros, pero que lo hacen a veces, ¿no es cierto?, víctimas del abuso y de muy malas condiciones de trabajo. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado Mario Venegas. Quisiera, antes de darle la palabra al diputado Jiménez, quisiera saludar a los alumnos de la escuela Luis Ambrosio Concha de Quilipín, comuna de Hierbas Buenas, la región del Maule, invitado por el diputado Romilio Gutiérrez, que se encuentra en las tribunas. Vamos a proceder a continuación a leer los acuerdos de la reunión que sostuvimos, reunión de comité recientemente. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Espinosa y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal y Pascal y los diputados señores Farcas, Jarpa, Núñez, don Daniel, Racbeck, Zafirio, Santana, Silver, Urrutia, don Ignacio y Ward, acordaron por mayoría lo siguiente. 1. Suspender el tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución y de incidente de la sesión del día martes 12 de diciembre. 2. Otorgar 4 minutos a cada bancada para la discusión del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país. 3. Destinar 120 minutos para la discusión del proyecto de ley que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales que se encuentra en tercer trámite constitucional. Y 4. El presidente de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades reglamentarias, citará a sesión especial el día martes 12 de diciembre de 18 a 20 horas para tratar el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., Boletín 10.647, que se encuentra en segundo trámite constitucional. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Andrade. Solo una consulta. Las comisiones
que funcionan en el segundo ciclo del día martes en la tarde se quedan suspendidas o pueden funcionar igual? En la eventualidad de que haya un proyecto con suma urgencia pueden seguir sesionando. Pero estos proyectos a los que se refiere que quedaron para el día martes para la sesión, ¿no tienen suma urgencia o sí? O sea, lo que pregunto, ¿la comisión de las 6:30 pueden funcionar? Es la pregunta. Por eso pregunto si tiene suma urgencia. Estos están con suma, lo que acabamos O sea, no van a funcionar entonces. Ustedes pudiesen, por ejemplo, la Comisión del Trabajo, así es, que usted participa, si está discutiendo hoy día un proyecto que tenga suma urgencia, pudiese, si usted tiene suma urgencia, puede sesionar. Lo entiendo. Muchas gracias, presidente. Siempre la claridad suya me sorprende. Muchas gracias. Diputado Presidente. Tucapel Jiménez. Perdón, diputado Chávez, ¿quería plantear algo? Presidente. Diputado Rincón, digo. No, que me parece adecuada la preocupación del colega Andrade, pero él sabe que es más importante la sesión de las 15:30 y ahí no va a haber sesión de sala, donde estaremos en las comunes posiciones que siempre hemos defendido, colega. Gracias, diputado Rincón. Diputado Chávez. Solo porque no escuché el informe, el tiempo de debate para el informe de la Comisión Mixta en materia de competencia. ¿Cuánto es la duración que ha acordado los comités? 4 minutos por bancada, porque resulta que lo que correspondía reglamentariamente eran 3 discursos de 10 minutos. Los 3 primeros discursos de 10 minutos es lo que correspondía reglamentariamente. Por lo tanto, lo que llegamos a acuerdo es que vamos a tener 4 minutos por cada bancada para que todos estén representados en ese proyecto. Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Lo primero, saludar a los dirigentes que están en la tribuna acompañando esta discusión. Y muy breve, presidente, haciéndome eco de lo que han dicho mis colegas. Yo creo que este es un proyecto sumamente necesario por la realidad que vivimos hoy día en Chile. Lo que busca es mejorar a través de estas licitaciones y en la presentación de las licitaciones que hayan mejores condiciones para los trabajadores. Pero aquí se ha instalado el tema que es el tema de fondo y que yo creo que uno no puede dejarlo pasar, que es la subcontratación. ¿No es cierto? Que ya lo dijo el diputado Andrade, lo dijo el diputado Venegas, pero que es solamente precarización. Si no hay otra palabra para esto, lo único que se busca con la subcontratación es pagarle menos a los trabajadores, es tratar de bajar los costos, y esto ya lo hemos discutido por años, pero lo malo que acá lo hacen los municipios. Entonces somos parte de aparatos que son públicos, también caen en el juego de la subcontratación para usar de los trabajadores. Entonces eso de repente para ellos mismos debe resultar impresentable, porque esto está instalado en el mundo privado, nos ha costado un mundo. De hecho, ustedes tienen que tener clarísimo que una vez cuando se quiso eliminar la subcontratación, ¿quién fue que llevó eso al Tribunal Constitucional? La derecha. Lo llevó al Tribunal Constitucional, me acuerdo, si mal no recuerdo, a través del senador Andrés Alamán. ¿Y por qué? Porque ellos tienen, por supuesto, con Matei me se quedó para la otra vez. Y tienen visiones diferentes. Tienen visiones diferentes de cómo se construye, cómo se hace crecer un país, cómo debe desarrollarse, y esas son las grandes diferencias. Y ahora sobre todo que estamos a pasos de una elección, porque son modelos de sociedad que se juegan, yo digo, son legítimas las posiciones de las otras personas, ellos pensarán así, ellos creen que bajo su visión le va a ir mejor al país, que solo todo esté en manos del mercado, que el mercado regule todo. Y que en base a eso, con el pleno empleo, que siempre hablan del pleno empleo, eso sea el propio mercado que eleve las condiciones y los sueldos de los trabajadores. Nosotros creemos que no, que tiene que ser distinto, que ustedes tienen que trabajar en las mejores condiciones. Aquí algunos mencionaban el trabajo que realizan día a día, yo no sé cuántas horas caminarán, uno los ve de repente cruzarse en la calle porque pasan, la mayoría de los vehículos no respeta el trabajo y me imagino que deben haber existido muchos accidentes al cruzar con algún vehículo, al caerse del vehículo, estar sin baño, sin comer por horas. Yo siempre lo digo y lo repito, en los países desarrollados esta es la pega mejor pagada. Es la pega mejor pagada. Yo me recuerdo cuando llegué a Suecia, me di cuenta que nadie quería, era imposible entrar a trabajar a este rubro.
Y a mí me parecía súper raro, porque venía con la visión de Chile y todo. Claro, y resulta que es una de las pegas mejor pagadas, por lo que significa el trabajo en sí mismo. Es sumamente reconocido y son uno de los que más ganan, por lo tanto hay cero deserción, no se va nadie. Hay que esperar para poder entrar, hay que esperar que alguien se jubile. Entonces, yo sé que estamos a años luz de eso, pero es un ejemplo que ponemos como estamos, las diferencias que tenemos como país con los países desarrollados. Pero yo creo que esto es un avance, es pequeñito, es chico, pero estamos avanzando en esa línea. Pero tenemos que algún día ser capaces de que la subcontratación cumpla lo que tiene que cumplir. Es imposible, es ilógico, le hace mal al país entender que hay una subcontratación cuando se cumple la misma función y se crean trabajadores de primera y segunda categoría. Porque hasta acá el propio diputado Melero lo decía, nosotros tuvimos ejemplo que una persona que maneja, el chofer, contratado por uno de los municipios, los pocos que quedan, que todavía se hacen cargo de esto, ganaba 600, 700 y el otro por la empresa subcontratista ganaba la mitad o un porcentaje mucho menor. Y eso también va creando una relación en los propios trabajadores que no es buena, no la hace bien porque todos si cumplen la misma función debieran tener, por supuesto, el mismo sueldo. Pero yo insisto, esto es un avance, yo hago un reconocimiento no solo a lo que han hecho ustedes como dirigentes, pero también a la responsabilidad. Porque ellos saben, alguien hablaba acá del sindicato, para ellos les cuesta organizarse, no es fácil, sobre todo cuando están empresas contratistas, pero ellos son dirigentes tremendamente responsables, porque saben que si se paran, en 2 días dejan la escoba en el país. Y de hecho lo han hecho 2 veces, pero han sido por circunstancias ya que han agotado todas las instancias de diálogo y han parado. Y han hecho los esfuerzos por dialogar y se van. Pero ellos saben que tienen el sartén en el mango, como se dice en buen chileno, pero tienen una responsabilidad que pocas veces es reconocida. Por lo tanto, yo me saco el sombrero ante los que ustedes representan por la labor que hacen, por la responsabilidad que tienen de país, y espero que, así como este proyecto que vamos a aprobar hoy día, porque ya he visto que está el consenso y la unanimidad de todos, sigamos en el futuro con mejores proyectos para que ustedes también sigan desempeñándose en las mejores condiciones, con buenos sueldos, como deberá ser en Chile para todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que he dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Honorable Sala. Yo voy a partir por refrendar lo dicho por el colega y amigo Tucapel Jiménez. Yo creo que poco reconocimiento tiene una labor que de suspenderse o paralizarse o detenerse por cualquier razón. Incluso un desastre de la naturaleza puede llevar a ello, como ha ocurrido en Chile, pues somos asiduos visitantes de la naturaleza en ese aspecto, genera un impacto en el país, en la sociedad y en las familias que es inconmensurable. Y frente a la habitualidad del trabajo periódico, sistemático, constante, con una carga no menor, donde conversábamos con el colega Claudio Arragá, los trabajadores muchas veces tienen que estar corriendo detrás de un camión para hacer su trabajo. Ese trabajo constante, metódico, que no falla, no tiene suficiente valoración en Chile. No la tiene. No la tiene. Y por eso quise partir adhiriendo a lo que ha dicho el colega Tucapel Jiménez. Porque este proyecto es un avance pequeñito, pero es un avance, pero debe ir también en la línea del reconocimiento a una actividad que está como escondida, que es como no vista. Algunos a veces ni saben a qué hora pasan y probablemente muchos ni siquiera los conocen. En general no tienen rostro para las personas, sus familias o sus hogares. Y tal vez con ese sobre de fin de año, que legítimamente podrían pasar todos los meses,
y que con mucho respeto solo a fin de año pasan, algunos reparan en que existen. Es un trabajo noble, sacrificado, pero invisible. Y la Cámara de Diputados hace bien en aprobar, ojalá, unánimemente este proyecto, aunque sea un pasito pequeño. Quiero referir que el guarismo de ponderación es de un 15%. A mí me gustaría que fuera más y seguramente a mi colega y amigo Tucapel Jiménez también y a otros también. Y creo que debemos hacer esfuerzos por ver de qué manera seguimos trabajando esto para que eso mejore. Pero es un paso, va en la dirección correcta. Pero debe ir de la mano de la visibilización, del reconocimiento, de la atribución de debida importancia a una labor que es fundamental, pero de aquellas labores y funciones fundamentales que están invisibilizadas en nuestra sociedad. En general, porque no me ha tocado conocer, pero hay pocas, puros hombres, padres de familia, que sudan la gota gorda recorriendo calles, pasajes y avenidas para poder retirar la basura de nuestros hogares, pero que está invisibilizada, y tienen familia, tienen hijos, tienen hijas, señoras, esposas, madres, y con esfuerzo realizan un trabajo para generar el sustento de su hogar. Pero el proyecto debiera ir, y nuestra preocupación, presidente, por su intermedio, debiera ir mucho más allá. Porque el tema de la basura abarca muchos aspectos más. ¿Qué decir de los recolectores cartoneros, por ejemplo? Que con esa pequeña contribución aportan muchísimo y que no son considerados en esta escala. En un planeta que se consume por la basura, en un planeta que trata de combatir las bolsas de plástico, los recolectores cartoneros, los recolectores de bolsas, los recolectores de chatarra, los recolectores de plástico, los recolectores de botellas de plástico, de botellas de vidrio, debieran tener una consideración en una cadena que debiera ser incluso fecunda en generar procesos productivos positivos a partir de la basura. Y eso aún no está ocurriendo en Chile. No está ocurriendo en debida forma en Chile, presidente. Aún tenemos disposición de basura en lechos de tierra que con membranas de dudosa calidad y efectividad tecnológica tienden o pretenden proteger los suelos, se utilizan como depositarios de basura donde ni siquiera un adecuado control de los líquidos que de la misma salen y de los gases que de la misma emanan se realiza en nuestro país. Tenemos un pendiente como país en esta materia que constituye no solo un pendiente con los trabajadores que hacen directamente esta labor de recolección casa por casa, hogar tras hogar, sino con lo que está relacionado con ello, como los recolectores que he mencionado de vidrio, plástico, cartones y desechos de todo tipo. Y también en lo que dice relación con complementos con el transporte y disposición final de estos residuos. Tratamiento o no tratamiento de los mismos. Nada aún de eso se ha desarrollado suficientemente en Chile. Que este proyecto, que incentiva condiciones laborales mínimas, adecuadas, humanas, va en la dirección correcta, aunque sea un pasito pequeño, nos hace y motiva su aprobación, y por eso, y entiendo así lo va a hacer la bancada de la Democracia Cristiana también, comprometo mi voto favorable para esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado Rincón. Queremos también saludar la presencia en las tribunas. Esperamos que más tarde pueda estar en la sala, si hay anuencia de la misma, al subsecretario, ¿no es cierto?, de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes,
acompañado de Demesio Arancibia, que se encuentran acá en las tribunas, a quienes saludamos también muy cordialmente. No puedo solicitar el acuerdo porque no tenemos el quórum requerido. Cuando tengamos el quórum requerido vamos a solicitar el acuerdo. Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier. Gracias, presidente. Muy breve. Solamente para decir que todos los discursos han apuntado en la misma línea, con la diferencia de que cuando uno menciona Suecia, como lo hacía mi compañero, amigo Tucapel Jiménez, es que en Suecia el municipio es dueño del camión, es dueño del servicio y aquí no hay ningún tercerista. Y hay leyes laborales que están, como se dijo, años luz acá. Porque allá incluso los conservadores en aquellos tiempos estaban dispuestos a que los trabajadores tuvieran un salario digno, una vida digna, un trabajo. En cambio en Chile, cuando se trata de hacer mejoras para los trabajadores, se recurre, o ya se dijo, al Tribunal Constitucional. Entonces, si queremos tener un país desarrollado, y sobre todo lo que me preocupa a mí es que haya paz ciudadana, paz social en este país, para ello obviamente, y no es meterle la mano al bolsillo, es decir, que los que ganan más tributen más, como lo hacen los suecos, los británicos, los alemanes, los holandeses, en fin, el mundo desarrollado al que Chile a veces se compara. Pero también el negocio de la basura es un negocio que nadie se atreve a meterle mano, porque el negocio de la basura es un negocio negro, sucio, porque corre plata y porque no le importa al alcalde muchas veces cómo le va a los trabajadores. Total, ya se arregló. Y lo digo acá de este pupitre responsablemente. El negocio de la basura significa que corre plata. Entonces, obviamente, que el tema de los trabajadores es una cosa absolutamente secundaria para muchos alcaldes. No digo que todos o que todas, pero, señor presidente, obviamente que aquí hay mucho que avanzar, pero avancemos con franqueza y con transparencia. Siempre estamos haciendo parches, pinceladas, y nos resolvemos los problemas de fondo. ¿Cómo logramos que realmente este trabajo, que en muchas partes es un trabajo digno, bien remunerado y reconocido, altamente necesario, en Chile también tengamos la misma mirada? Y como somos un país clasista, obviamente que este es como el último trabajo, sin tener la conciencia que además este es un servicio, un trabajo súper importante para que vivamos con dignidad, con higiene, con limpieza, etcétera, con estética. Y obviamente que cuando hablamos acá de pagarles menos, pero si aquí hay una política institucionalizada de los terceristas, ¿cómo nosotros externalizamos los servicios? Veamos Codelco, ¿qué es lo que es? Externalizado, empresas terceristas, porque aquí hay una mentalidad de que el Estado no debe meterse, o las instituciones del Estado como los municipios no deben meterse. O sea, yo creo que hemos llegado a una exageración, francamente, que no ocurre en ninguna parte del mundo. Entonces, señor presidente, obviamente que vamos a estar dispuestos a que este proyecto avance, porque tiene por objeto modificar el artículo 6 de la ley 19.886. Dicha ley establece las bases de contrato administrativo de servicio, agregando un nuevo inciso. Y obviamente que también felicitamos a los que trabajan, valoramos que las comisiones apunten en esta línea. No tengo la menor duda, señor presidente, de que tiene que ser este proyecto aprobado o por la unanimidad, como se han visto en los discursos en la sala. Lo menos que podemos hacer, aquellos que se preocupan en día a día por la sociedad, por todos nosotros, es hacerle una normativa a la altura de sus demandas, de sus necesidades, como todos nosotros aspiramos, señor presidente. He dicho, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Felipe Letelier. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Iván Flores en el tiempo de la democracia cristiana. Gracias, estimado presidente, colegas. Yo me alegro que estemos nuevamente tratando este tema y no preocupándonos
de la recolección de residuos sólidos y el tratamiento de nuestras áreas verdes en cada una de las ciudades que tanta falta nos hace, solamente cuando hay una paralización y todo el mundo visibiliza una tarea de las más duras tal vez que puede enfrentar un trabajador. Si bien es cierto, celebro que estemos debatiendo este proyecto, este es un incentivo a la mejora, asegurando las condiciones de las licitaciones públicas, pero en sí mismo no mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Este es un proyecto que asegura las condiciones de la licitación, pero no garantiza una mejora efectivamente en las condiciones laborales de los trabajadores. Lo que está asegurando, estimado presidente, son las condiciones para que no se cometan abusos o pérdida en las condiciones laborales, o mantener el criterio al alza de las remuneraciones producto de que se va a trabajar sobre los promedios de las licitaciones anteriores, asegurando de que a lo menos sea igual o superior, o asegurar que se cumplan los horarios de la jornada laboral, o si hay horas extras, que éstas sean debidamente reconocidas, o que haya gestión respecto de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores o trabajadoras. También lo mismo para asegurar que exista una dotación básica entre las empresas que van a licitar estos servicios para poder efectivamente asegurar que se cumplan las jornadas laborales y no sobrecargar a los trabajadores porque hay que cumplir con una exigencia de ciudad o de vida en comunidad. Estamos claros, y los discursos anteriores así lo han señalado, de que esto es un logro, que es un avance, pero estamos lejos de generar la justicia laboral en uno de los rubros más exigentes, más difíciles y tal vez más desgastantes para un trabajador. Y bien decía el colega Melero cuando decía que un trabajador podría recorrer entre 20 o 25 kilómetros, pero no los camina. Yo represento a la región de Los Ríos, donde llueve la mayor parte del año, y vemos a los trabajadores que, si bien es cierto, tienen la dotación de sus uniformes, producto de que van al trote al lado del camión, se sacan la ropa de agua y van empapados haciendo su tarea. Y no van ni siquiera al trote como cualquiera de nosotros puede hacer footing en alguna vía pública. Lo hacen con zapatones de trabajo, con pantalones de agua y además con varios kilos sobre las manos, alcanzando ese camión para poder depositar estos residuos sólidos. Debe ser uno de los trabajos más duros e ingratos. ¿Y por qué ingratos? Porque si estuviéramos en Suecia, como decía Tucapel, recibirían la remuneración de acuerdo a ese tremendo esfuerzo físico o a ese tremendo riesgo que significa de pronto tener contenidos dentro de las bolsas que pueden generarle daño a su salud, como son las jeringas, como son los vidrios rotos, como son todo lo que contiene una bolsa de basura. Y nada de eso se condice con las remuneraciones o las propias condiciones de trabajo. Yo creo, estimados colegas, que hay que ser un poquito más avesado en esto. Yo quisiera alguna vez discutir un proyecto en que este tipo de empleos tan duros y tan difíciles contemple que los trabajadores de aseo sean parte de la obligación municipal, porque eso es lo que establece la ley de municipios, que las municipalidades tienen a su cargo exclusivamente el aseo y el ornato de las ciudades. Por lo tanto, los trabajadores que las realizan deberían ser parte de esa obligación de ley que tienen los municipios, porque así podrían tener otras ventajas y no tener un contrato mientras tanto dure el plazo de la licitación pública. Porque de lo que estamos discutiendo, para que no nos confundamos, presidente, estimados colegas, son exclusivamente las condiciones de una licitación pública, que no solamente asegure la condición de competencia entre las distintas empresas oferentes, sino que en este caso se asegure que no se abuse de los trabajadores, que no se maximicen las utilidades minimizando las condiciones laborales. No es más que eso. Por lo tanto, si ofrecen lo mismo que la licitación anterior y no hay mejores ofertas, queda eso. O que si las condiciones laborales son las mismas que las ofertas anteriores, queda eso.
No estamos avanzando realmente a hacer justicia laboral con estos trabajadores, pero es un avance y por esa razón lo voy a votar a favor. Y por esa razón yo creo que se va a aprobar hoy día, no va a haber ningún problema. Pero el llamado es a que este tipo de empleos que tal vez la gran mayoría de los ciudadanos de este país no están disponibles para hacer. Primero, porque se trabaja con las manos con algo que es despreciado por la mayoría de los ciudadanos. Segundo, por el riesgo que tiene de herirse, de cortarse, de contaminarse o de enfermarse. O de caer desde un camión donde van colgados en la pisadera. O de andar trotando con ropa de trabajo todo el día, desde la mañana hasta la noche. Este tipo de trabajo obliga a una condición especial de remuneración. Se ha dicho tantas veces, cada vez que los trabajadores paralizan y las ciudades se nos invaden de basura, tomamos conciencia y decimos estas cosas. Este proyecto, señor presidente, es un avance, pero lejos es insuficiente de lo que los trabajadores de aseo y ornato necesitan y lo que la gente que vivimos en las ciudades necesitamos para que estas personas efectivamente puedan hacer cada vez un mejor trabajo, por duro que sea. Señor presidente, yo voy a apoyar este proyecto, pero me quedo con de dulce y de gras. Hubiese preferido haber discutido un proyecto que de verdad dé cuenta de este enorme esfuerzo, este enorme riesgo que tienen los trabajadores del aseo y también los trabajadores de ornato. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Iván Flores. A continuación, en el tiempo, el Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado Rodrigo González. Gracias, presidente. Estimados colegas, yo quiero suscribir plenamente las palabras en general de los diputados que me han antecedido y muy especialmente las palabras del diputado Flores. Quiero saludar también a los representantes de los trabajadores que están en la tribuna y que merecidamente con gran interés han seguido este debate, porque es un tema que hace, yo diría, tal vez no mínima justicia, se requeriría mucho más para hacer mínima justicia al trabajo que realizan los esforzados trabajadores del área de aseo y de jardines en nuestros municipios, pero no cabe duda que este proyecto constituye un avance en el sentido de que limita a las empresas concesionarias a que puedan al menos respetar condiciones mínimas, humanas y básicas para que las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores sean absolutas y mínimamente aceptables. La verdad es que el sistema de concesiones y de licitaciones y de contrataciones externalizadas de los servicios públicos ha llegado a un límite en el cual a la mayor parte de los trabajadores se le pagan siempre las condiciones mínimas, las condiciones de trabajo también son básicas y el Estado y los municipios como parte del Estado, pero también el Estado en otros niveles del sistema público no ha hecho el esfuerzo necesario para que esos trabajadores tengan las mínimas condiciones que tienen los trabajadores en muchas otras empresas del sector público y privado. Y por lo tanto, las formas en que se desarrollan esas licitaciones los dejan finalmente en condiciones tremendamente desmedradas. Esa es la experiencia que se ha vivido en muchos municipios, a pesar de que en repetidas oportunidades y en algunas municipalidades, lo hicimos en la oportunidad en que nos tocó estar en el municipio de Viña del Mar, se generaron condiciones de exigencias mayores a las empresas. Y la verdad es que así debería ser, que hubiesen condiciones de remuneraciones y de trabajo exigidas en las bases de la licitación que le dieran la oportunidad de compartir las tremendas utilidades y los tremendos beneficios y ganancias que tienen esas empresas de los servicios externalizados. Y yo creo que en general la externalización de servicios no ha sido una buena experiencia en una gran cantidad de sectores de servicios públicos y se presta para una cantidad de abusos, para generar una tremenda inseguridad laboral en los trabajadores y para que los trabajadores posteriormente al periodo de licitación estén viviendo siempre en la cuerda floja con la espada de Damocles encima de que su trabajo
trabajo vaya a cesar y que una nueva empresa pueda llegar a licitar sin que sus condiciones de trabajo y su trabajo les pueda ser asegurado. Y por lo tanto, yo creo que lo que se requiere es un planteamiento, como lo decía muy bien el diputado Flores, más general, en que el Estado, a través de normas, regule mucho mejor estas condiciones y le dé garantía a los trabajadores para que las mínimas condiciones que existen en el mercado, en el sector general de las empresas, también esté asegurado para estos trabajadores de empresas licitadas. Dicho esto, los avances que aquí se plantean son aceptables, lo vamos a votar favorablemente a este proyecto, pero yo creo que nosotros debiéramos estimular unos procesos que han sido muy ejemplares y muy estimulantes en varios municipios, donde a los trabajadores se les ofrecen o se les han ofrecido posibilidades de lograr a través de autogestión y de autoorganización la posibilidad de constituir entidades que generan ellos mismos las condiciones de poder participar en las licitaciones. Yo conozco la experiencia de los trabajadores de Maipú, donde a través de una cooperativa, la cooperativa Primave, los trabajadores se han organizado y ganaron ellos la licitación de los servicios de áreas verdes y de ornato. Y por cierto, allí las remuneraciones son mucho mejores, las condiciones de trabajo también son mucho mejores, las utilidades que obtienen las empresas se distribuyen hacia los trabajadores y se logra, digamos, una mucho mejor armonía, mayor interés y mayor involucramiento de los trabajadores en las funciones que están cumpliendo al interior de los municipios. Ese ejemplo debiera empezar a generalizarse y los municipios dar mayores facilidades a que empresas autogestionadas por los trabajadores o cooperativas puedan ser licitantes y el Banco Estado favorecer las condiciones de crédito y darle el Estado también la asistencia técnica para que los trabajadores organizadamente puedan ser ellos quienes presentan esas condiciones de licitación. Esa experiencia de Primave se ha ido multiplicando porque también tuve conocimiento el día de ayer que en Valparaíso un sindicato de trabajadores, transformado también en cooperativa, también ha licitado servicios externalizados en algunos municipios. Creo que ese ejemplo debiera ser seguido también, exige un esfuerzo por parte de los trabajadores para que se potencien, se profesionalicen, mejoren el estudio de las propias condiciones de trabajo que se desarrollan en los respectivos servicios que ellos prestan, pero generan condiciones laborales mucho más aceptables y posibles para que se solucione los abusos que se han cometido. Yo quiero recordar que en el caso de las manipuladoras de alimentos, en el caso de la JUNAEV, esta Cámara de Diputados legisló en esa materia y estableció, por ejemplo, que los periodos de vacaciones y los periodos de descanso de los trabajadores también merecían ser remunerados, cosa que no sucedía en el caso de las manipuladoras. Y se establecieron además bonos de beneficio, bonos de desempeño que mejoraban la remuneración de los trabajadores. Creo que para el Estado, para un Estado garante, un Estado que se preocupa de la situación de los trabajadores y que en muchos casos ha demostrado ser bastante mal empleador, son ejemplos que debieran seguirse. Y por lo tanto, creo que en este proyecto, que no tiene hoy día condiciones para, digamos, si no ser aprobado, vamos a aprobarlo favorablemente, pero esperamos que sirva de ejemplo. Felicitamos a los trabajadores por este avance y desde luego lo vamos a votar favorablemente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Rodrigo González. Continuando con el debate, tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los trabajadores que nos acompañan, que han dado esta pelea por mejorar sus condiciones laborales, de ingreso y su estabilidad. Yo no fui parte del debate en particular de este proyecto de ley, no soy de la Comisión de Trabajo, presidente, pero sí hemos tenido experiencia, y así lo mencionaba el diputado Rodrigo González, en la Comisión de Educación y particularmente en la Comisión Investigadora de JUNAEV, donde vimos el caso de las manipuladoras de alimentos.
Y ahí se plantea un debate interesante que yo creo que el fondo del asunto respecto a si es prudente desde el punto de vista de los derechos laborales de los y las trabajadoras, en ese caso mujeres, el estar licitando permanentemente funciones que son, la verdad, propias de un servicio que en este caso es público. En el caso de las manipuladoras, ellas cumplen la función de alimentar, ¿cierto? Manipular alimentos para poder alimentar adecuadamente a los niños y niñas de un establecimiento educacional. Sin la alimentación, la verdad es que no funciona el establecimiento educacional y no se puede cumplir la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación. Entonces, surgía la pregunta, más bien la inquietud de si es que era necesario mantener esta lógica de estar cada 3 años licitando una función que es permanente y que requiera más las trabajadoras ahí de manera permanente, capacitándose, desarrollándose, formándose, perfeccionándose para mejorar el servicio educacional. Y bueno, ese debate surgió obviamente a través de un informe de la comisión investigadora. Se planteó la inquietud y la posibilidad de avanzar a una especie de provisión directa desde los establecimientos educacionales, que las manipuladoras pasen a ser del servicio. Lo mismo compartimos la misma opinión respecto a estas funciones que son permanentes del municipio. Es responsabilidad del municipio, es obligación del municipio el aseo, el ornato, la recolección de residuos domiciliarios e incluso además la gestión de residuos en general, que es todo lo que tiene que ver con reciclaje o reutilización, ¿ya? Hoy día no solamente el residuo domiciliario que viene de la alimentación, sino que incluso muchos inmuebles vemos en las calles, en el caso de La Pintana, que están permanentemente depositándose en las veredas y en las calles. Eso genera un problema. Y es responsabilidad del municipio asumir esa tarea. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no es sostenible la fórmula de licitación, pero sin embargo creemos que en la medida que no se revierta aquello, hay que avanzar en garantizar mayor estabilidad, mejores ingresos, mejores condiciones laborales. Pero no va a ser suficiente nunca, porque ningún trabajador, ninguna trabajadora se puede planificar su vida, su familia, simplemente estando con 3 años de estabilidad laboral. O sea, trabajo 1 año o 3 años a lo más, ¿y luego qué? ¿Cómo planifico yo como trabajadora, mujer a lo mejor muchas veces, madre soltera, cómo planifico mi vida? ¿Cómo planifico el pago del dividendo de la casa que estoy pagando? ¿Cómo planifico, cierto, el desarrollo de mi vida familiar si estoy con esa incertidumbre? Y por lo tanto, se requiere avanzar un nuevo modelo. Pero nosotros obviamente valoramos que se haya aumentado la ponderación de los sueldos en las bases de licitación y creemos también que es importante que se asegure como piso. Se renueva la licitación y lo que no puede pasar es que se vuelva a negociar algo que ya está conquistado de alguna otra manera. Entonces, que las bases de licitación recojan el promedio de la remuneración, y eso fue una modificación del Senado para garantizar continuidad de los buenos ingresos y además de las condiciones laborales, que tengan una ponderación mayor, es importante. Pero insistimos, y en eso compartimos con los otros diputados que nos antecedieron, de que esto es un avance y que obviamente no podemos rechazar. Es una pelea que ustedes han dado y la vamos a apoyar como bancada, pero cuenten con nosotros también para otra iniciativa legal donde quieran avanzar mucho más allá. He dicho, presidente. Gracias, diputada Camila Vallejos. Para concluir el debate, ofrezco la palabra. Vamos a suspender brevemente para llamar a votar. Para votar justo a las 12. Para votar al mediodía. Ahora, si la diputada Denise Pascal me reemplaza, yo podría intervenir, que tengo una intervención. No sé. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la palabra? Sí, si viene la diputada. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. El diputado Jorge Sabajo. Gracias, presidenta. Muy brevemente, para saludar a los dirigentes de los trabajadores
que se desempeñan en empresas que prestan servicios de externalización en las municipalidades, saludar al subsecretario de Desarrollo Regional y en lo esencial valorar este proyecto que avanza, aunque tímidamente, en promover una mejora en las condiciones de trabajo y salariales de las personas que realizan estas labores de aseo en las comunas por medio de un mejor puntaje en las licitaciones a las empresas que aseguren un mejor trato a sus trabajadores en esos aspectos, lo que se ponderará como un 15% de la evaluación total. Algo similar se hizo en el caso de las manipuladoras de alimentos, que también desarrollan su labor en los establecimientos educacionales al amparo de los municipios, situación similar que ocurre con los trabajadores recolectores de basuras que trabajan, ¿no es cierto?, al amparo de un municipio y que se ha externalizado. Se estima que trabajan en este sector más de 10.000 personas y que en 263 de las 345 comunas del país el servicio es proporcionado por empresas externas a las municipalidades, por lo que la propuesta va en la línea correcta, por no tratarse de funcionarios municipales a los que se les pueda garantizar un mejoramiento de sus condiciones laborales en forma directa. Creo que, como se ha dicho acá en el debate, la idea es avanzar hacia ir terminando con la externalización y que se le puedan garantizar de mejor manera los derechos laborales a estas personas que desarrollan una noble labor. Todos los trabajos son dignos y la verdad es que la labor que ellos realizan es loable y están expuestos a muchas enfermedades profesionales. Y por eso también es importante avanzar en ese reconocimiento. Este es un trabajo pesado, se debe caminar muchos kilómetros diarios y están expuestos a riesgos que no tienen los trabajos normales, y es por eso que espero que podamos avanzar también en una mejora en esa situación. Ya en el primer trámite del proyecto en la Cámara, el Ejecutivo había aumentado de 10 a 15 el porcentaje de ponderación de las remuneraciones y las condiciones de trabajo. Por su parte, el Senado se extendió la norma para los barrenderos y no solo para los recolectores de basura, y que la remuneración ofrecida no pueda ser inferior al promedio de los últimos 3 meses, devengados por los trabajadores junto a otras adecuaciones formales. Esta ley debe estar sujeta a una revisión en el futuro para constatar si ha tenido efecto realmente en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Estaremos atentos a ello como Cámara de Diputados. Valoramos este mejoramiento de las condiciones laborales, pero ciertamente que aquí no se ha abordado el tema de fondo que se ha mencionado, que es el tema de la externalización, pero seguiremos trabajando a través de nuestra Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para ir avanzando en los derechos laborales de los trabajadores. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Estamos llamando para que procedamos a la votación correspondiente. Así que vamos. ¿No quién? A las 12 era la hora. Suspendemos unos minutos. Reanudamos la sesión. Vamos entonces a proceder a la votación de las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos. Aprobado y despachado el proyecto. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.
El texto visto en sala dispone que al resolverse las licitaciones que tengan por objeto la contratación por parte de los municipios del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, barridos y mantención de áreas verdes, las propuestas de los postulantes sobre otorgar a sus trabajadores mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrán tener una ponderación inferior al 15% total de la evaluación. Y lo que se ha legislado es que se ponderen de manera más favorable las propuestas que hagan aquellos empresarios que tengan mejores condiciones de remuneraciones, que en el puntaje de ponderación se tome en cuenta para la adjudicación y al mismo tiempo el que las condiciones de trabajo de los trabajadores se respeten y también las condiciones de remuneraciones previas o anteriores, digamos, los procesos de licitación también sean más respetadas. Pero este es un paliativo. Lo que el Estado tiene que ver en el futuro es, primero, en general, intentar que se empiecen a terminar los trabajos, digamos, externalizados. En segundo lugar, generar condiciones para que los trabajadores se autoorganicen, para poder presentar ellos propuestas para mejorar el trabajo en sus respectivos servicios. Que en la licitación de los servicios de recolección de basura y también de las áreas verdes, los trabajadores que trabajan en las áreas verdes de las municipalidades, al momento de resolver las municipalidades qué empresa se le asigna, se tendrá que ponderar el factor de la calidad del empleo, además de las remuneraciones. Y hacer así que al momento de resolver este factor de calidad del trabajo, por ejemplo, los servicios higiénicos, el uniforme que utilizan, las condiciones de trabajo tengan una ponderación de un 30% respecto al tema de los salarios que se le ofrecen a los trabajadores. Y así ir mejorando las condiciones de trabajo tanto a quienes recolectan las basuras domiciliarias como a quienes trabajan en las áreas verdes. Hay que pensar que un trabajador puede llegar a caminar 24 kilómetros en un día. Veíamos que habían sueldos muy desiguales entre un chofer de un camión de una comuna con otra. Nosotros en la Cámara incorporamos los trabajadores de áreas verdes, por ejemplo, que no venían en el proyecto original, y en el Senado se mejoraron las condiciones porcentuales de las licitaciones. Así que es un buen proyecto. En mi intervención en la sala sí señalé que este proyecto soslaya el problema de fondo, y es el tema de la tercerización en faenas que son propias del giro del municipio. Esta es una facultad privativa de las municipalidades y en consecuencia solo la pueden desarrollar las municipalidades, y por la vía de la tercerización lo que se ha instalado es una lógica de precarización de los derechos de los trabajadores. Y lo que he planteado es que esta discusión de fondo todavía no se enfrenta, y le he pedido al gobierno que mire un proyecto de ley de mi autoría que termina con la subcontratación impropia. Incorporamos además a todas las personas que trabajan también en la mantención de jardines, ornato y aseo de las calles, lo que implica más de 36.000 personas que se van a ver beneficiadas en los próximos años con una mejor remuneración, y no solo eso, sino también un mejoramiento en sus condiciones generales de empleo, particularmente lo que tiene que ver con la regulación de las horas de trabajo, con el tema de los accidentes de trabajo, que por las características del empleo al que estamos aludiendo son muy altas. En las bases se establece un porcentaje mínimo del 15% de ponderación para que las empresas que califiquen tengan mayor puntaje en la medida en que incorporan desde este piso mínimo la mayor cantidad posible de recursos destinados al personal. Tenemos el mayor problema, que son las remuneraciones, las condiciones de higiene y seguridad. Entre ellas nos hemos visto nosotros en muchas ocasiones que se ha expropiado el tema de los salarios de los trabajadores, a los cuales nosotros representamos y también somos parte de ello. Cada vez que se llama una licitación, el trabajador va siendo vulnerado en la parte salarial, ya que las condiciones la han ido perjudicando tras las licitaciones. Lo vemos nosotros claramente cuando estamos en un salario que nosotros lo hemos logrado a través de las organizaciones. Viene una licitación y nuestras remuneraciones son quitadas o las rebajan. Esa es nuestra lucha, la principal lucha que tenemos nosotros
poder llegar a un salario óptimo. La norma, que sumó la unanimidad de 73 votos a favor y culminó su tramitación legislativa aquí en el Parlamento, también establece que las empresas participantes en la licitación no podrán ofrecer a sus trabajadores una remuneración íntegra inferior al promedio de las devengadas a quienes cumplían igual función en los últimos 3 meses previos al inicio del proceso licitatorio.